Solo recordando rapidito, recuerden que comenzamos viendo ahí solo al inicio la notación y de las propiedades. Tenemos que toda permutación se puede escribir como un ciclo o un producto de ciclos disjuntos. Ciclos disjuntos conmutan, o sea que esa representación disjunta en ciclos disjuntos del teorema anterior se puede escribir en cualquier orden, ¿verdad? Que uno quiera. Este de Ruffini, el orden de una permutación, ¿verdad? Ya escrita como producto de ciclos disjuntos, es el mínimo común múltiplo de las longitudes. Eso nos servía para hacer varios cálculos, ¿verdad? Incluso para decir cuántos elementos de un orden específico tiene algún SN en particular. Eh, y por ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? En la clase anterior. Eh, Hoy para avanzar un poco más rápido y asegurar que terminamos, lo traje ya hecho en una presentación, así no tengo que estar ahí como que leyendo la prueba y viendo, ¿verdad? Así que veamos, pero es basada en lo mismo, ¿verdad? Del capítulo. Eh, pues queremos comprender, ¿verdad?, esos últimos resultados relacionados con estos grupos de permutaciones SN, ¿no? Fíjense que por ahora en el capítulo, de hecho en esa parte termina esto que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a llegar hasta aquí, hasta la parte esta de propiedades. Les recomiendo que, bueno, de hecho hasta acá, les recomiendo que lean estas aplicaciones que se presentan acá como para que vean que estas cosas, aunque se ven bien como teóricas, podríamos decir, tienen aplicaciones bastante prácticas, ¿verdad? En cuestiones de criptografía, por ejemplo, el cubo de Rubik se puede simular mediante un grupo de permutaciones. Eh, Esto es lo que les digo de algunos métodos de criptografía que son métodos básicos que realmente ya no se utilizan, pero por lo menos para entender cómo funciona la criptografía, pues por ahí sí. Algunas ideas de esto puede ser que se extienda, ¿verdad? Ya cuando uno quiere meterse a ese mundo de criptografía. Eh, y pues, si se fijan, ahí termina la sección. Les dije que estos grupos de permutaciones se consideran bastante importantes porque después vamos a comprobar un teorema, solo que no está dentro de este capítulo, sino que, si no me equivoco, no estoy seguro si es en el 6, o sea, el que viene, o en el 10, uno de estos dos. Y ahí vamos a ver un teorema que dice que todo grupo se puede como que de cierta forma representar como un grupo de permutaciones, ¿no? Ok, sigamos viendo entonces las propiedades. Fíjense, este teorema 5.4 lo que dice es que toda permutación en Sn, ¿verdad? Recuerden que las permutaciones pues tienen chistes para por lo menos dos elementos, ¿verdad? Es un producto de dos ciclos. Esto lo que quiere decir es que son ciclos de tamaño 2, ¿verdad? O sea que si fueran de tamaño 3, le llamaríamos tres ciclos, ¿verdad? Y así. No es como que un nombre, una forma tan bonita de llamarlo, ¿verdad? Pero solo estoy traduciendo directamente del libro. En inglés le pone end cycles, ¿verdad? Eh, Quizás lo más correcto sería decir ciclos de tamaño 2, pero bueno, para no estar diciendo eso, dos ciclos, ¿verdad? Así que estos son dos ciclos, ¿verdad? O sea, son ciclos de tamaño 2, ¿verdad? Que tienen longitud 2. Entonces, fíjense, queremos comprobar que ya tenemos que las permutaciones se pueden escribir como producto de ciclos disjuntos, ahora que las permutaciones se pueden escribir como productos de ciclos de tamaño 2. Primero, comenzamos con la identidad. La identidad se puede escribir así, ¿verdad? Podemos verificar. Recuerden que no importa en el SN que estemos, cuando no se pone en esta notación de ciclos un elemento, significa que la imagen de ese elemento es la misma, ¿verdad? Y acá, pues, si hacemos esta composición, la imagen de 1 es 2, y luego acá la de 2 es 1, o sea que la imagen de 1 es 1, ¿verdad? Y si hacemos la de 2, la imagen de 2 es 1, la de 1 es 2, perdón, o sea que en la composición la de 2 es 2, ¿verdad? O sea que es cierto que esto es la identidad. Y entonces tenemos que la identidad se puede escribir como un producto de dos ciclos. Ojo, esta representación no es única, ¿verdad? Noten que aquí, por ejemplo,
si en vez de 1 y 2 hubiésemos puesto otros dos valores, hubiese pasado lo mismo, ¿verdad? De manera que el teorema solo me dice como que existe, ¿verdad? Esa representación de productos de dos ciclos, pero no habla nada sobre unicidad, ¿verdad? Y fácilmente uno puede ver que realmente no hay unicidad, ¿verdad? Por el teorema 5.1, que era el de la representación en ciclos disjuntos, cualquier permutación pues la podemos escribir así, ¿verdad? Como un producto, recuerden que siempre decimos producto, pero nos referimos a la composición, ¿verdad? Como un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Que en ese teorema lo denotábamos algo así. Entonces podemos verificar que este producto también se puede escribir así, donde fíjense que es bastante práctica la forma acá. Lo que se hace es que se toma el primer elemento y se hace dos ciclos, ¿verdad? Un ciclo de tamaño 2 con el primer elemento y el último, ¿verdad? Luego, fíjense el siguiente, el primer elemento y el penúltimo, ¿verdad? A sub k menos 1 sería el anterior aquí, ¿verdad? Y se sigue así hasta llegar hasta el segundo, ¿verdad? Entonces, uno puede verificar, por ejemplo, tiene que ser aquí que la imagen de A1 sea 2, ¿verdad? Entonces uno dice que, ok, la imagen de A1 es A2. Por cómo se construyó, aquí no aparece A2 en ninguna parte, ¿verdad? Entonces ahí me quedo, la imagen de A1 es A2. O sea, en todos estos ciclos, la imagen de A2 es A2, la imagen de A2 es A2, porque no aparece, ¿verdad? La imagen de A2 tiene que ser A3, ¿verdad? Entonces digo aquí, ok, la imagen de A sub 2, ¿verdad? Sería A sub 1. Y en el anterior a este iría A sub 1 con A sub 3. Entonces, en esa permutación anterior, déjenme abrir la pizarrita. O sea, esos últimos elementos son A1, A2 y el anterior A1, A3, ¿verdad? El último es A1 con A2 y el anterior a él sería A1, A3, ¿verdad? Entonces, si hago aquí, quiero ver cuál es la imagen de A2. Entonces, aquí tendría que la imagen de A2 es A1. Me voy para atrás, entonces la imagen de A1 aquí es A3, o sea que la imagen de A2 es A3, porque en todos los ciclos anteriores no aparece A3, ¿verdad? Sino que van desde A sub K, A sub K menos 1, A sub K menos 2, ¿verdad? Y así. Solo cada uno, note que cada uno de los elementos solo aparece una vez, ¿verdad? En esta representación, excepto A1, ¿verdad? A1 sí aparece en todos ellos, ¿verdad? La imagen de A sub K, que quizás el que de repente uno sí quisiera chequear, ¿verdad? La imagen de A sub K tendría que ser A1, pero A sub K solo aparece aquí, ¿verdad? Entonces la imagen de A sub K en todos estos es A sub K, entonces me tengo que venir hasta acá y la imagen de A sub K es A1, ¿verdad? Y entonces funciona, ¿verdad? Y lo mismo para los demás, se ponen, pues, noten que estos ciclos son disjuntos con esto, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema de que se vaya a combinar algún elemento de acá con estos de acá. Y entonces se repite lo mismo para cada uno de los ciclos que componen, digamos, la permutación, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos, qué sé yo, una permutación, algo así, ¿verdad? En algún SN, ¿verdad? Recuerden que si uno no especifica, pues lo único es que cuando uno quiere pasar a la notación aquella matricial, pues ahí sí uno tiene que decir, ok, estamos en A7 o en S7, por decir algo, ¿verdad? Entonces, estas, si las queremos escribir como producto de esos dos ciclos, pues hacemos ese proceso, ¿verdad? Tomamos el primer elemento y lo vamos combinando con el último, con el penúltimo, y así, ¿verdad? Hasta llegar al segundo, ¿verdad? En este caso, que solo son tres ciclos, ¿verdad? Entonces sería, recuerden, digo tres ciclos, refiriéndome a ciclos de tamaño 3, ¿verdad? En ese sentido es que es incómodo llamarlos de esa manera, ¿no? Entonces sería uno con el último, uno con 4, luego uno con 5, ¿verdad? Y como ese es el segundo, ahí termino, ¿verdad? Y este entonces sería 2 con el último, 2 con 6 y 2 con 3. Entonces uno puede verificar que funciona, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la imagen de 1 es 5. Bueno, la imagen de 1 es 5, 5 no aparece en ninguna parte. O sea que en esta composición la imagen de 1 es 5, ¿verdad? La imagen de 5 tiene que ser 4. Bueno, busco donde está 5 acá, ¿verdad? La imagen de 5 es 1. Vengo para acá. La imagen de 1 es 4. Entonces la imagen de 5 es 4. Es cierto, ¿verdad? Y la imagen de 4 tiene que ser 1. 4 solo aparece aquí. La imagen de 4 es 1. Está bien, ¿verdad?
Y entonces noten que funciona, ¿verdad? Perfectamente. Y no es difícil tampoco entonces escribir una permutación como producto de ciclos de tamaño 2. Esto pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, aquí noten que ya una desventaja podría ser que ya estos ciclos ya no conmutan, ¿verdad? Porque ya no son disjuntos. Entonces no podemos como que cambiar este orden, ¿verdad? Esa sería una desventaja. Pero vamos a ver en las siguientes propiedades que sí hay alguna ventaja. Veamos lo que dice este lema. Si la identidad, recuerden que aquí la identidad se representa como esta especie de epsilon, solo que como encolochado, ¿verdad? Eh, si la identidad se escribe así y donde cada uno de estos son dos ciclos, entonces la cantidad de ellos va a ser par, ¿verdad? Ya sabemos que no es única, ¿verdad? La forma en que se puede escribir una permutación en este tipo de representación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se dijo, la identidad se puede escribir así, por ejemplo. Entonces, esta es una forma de escribir la identidad, ¿verdad? Y si esto es la identidad, podría poner esto mismo aquí a la par, y esta sería otra forma de escribir la identidad, ¿verdad? Lo que asegura entonces este lema es que siempre la cantidad de estos dos ciclos va a ser par, ¿verdad? Esa cantidad. Veamos por qué. Fíjense, si R, bueno, claramente R tiene que ser distinto de 1, porque si cualquier ciclo de tamaño 2 que nosotros escribamos, ¿verdad? Si solo tomo 1, no va a ser la identidad, porque aquí estamos diciendo, voy a poner cualquier par de elementos aquí, ¿verdad? En este caso es 1 y 2. Pero aquí estoy diciendo la imagen de 1 es 2. Ya desde ahí no es la identidad, ¿verdad? Porque la imagen, en la identidad la imagen de 1 es 1, ¿verdad? Entonces no se puede escribir, ¿verdad? La identidad como un solo ciclo, ¿verdad? Y por eso decimos aquí claramente tiene que ser distinto de 1. Si fuera 2, ya estuvo, ¿verdad? Porque ya así como en este caso, ¿verdad? Aquí son 2, ¿verdad? Y entonces no hay nada que comprobar porque lo que queremos ver es que es par, ¿verdad? Entonces vamos a proceder de en adelante por inducción. Para el caso R mayor que 2, este lo vamos a tomar como nuestro caso base, cuando R vale 2. Y vamos a tomar como hipótesis inductiva de que para enteros menores que R, eh, ya sabemos que la cantidad de dos ciclos va a ser par. O sea, esa va a ser la hipótesis inductiva. Recuérdense que la inducción uno asume algo, ¿verdad? Y después comprueba, por ejemplo, el caso clásico es que uno asume, por ejemplo, una propiedad que se cumple para n y uno prueba que se cumple para n más 1, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que como que la propiedad se cumple para valores menores que r y queremos ver que se cumple para r, ¿verdad? Entonces, este va a ser nuestro caso base cuando R vale 2 y entonces asumimos que si epsilon se puede escribir como un producto de esto, ¿verdad? Con una cantidad más pequeña que R de dos ciclos, entonces esa cantidad es par, ¿verdad? Esa es nuestra hipótesis inductiva. Queremos llegar entonces a ver que R tiene que ser par. Entonces, recuerden que ya dejamos por fuera estos casos, entonces vamos con R mayor que 2, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que en la representación esta, ¿verdad? Esta última permutación, este último dos ciclos, tiene como componentes AB, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que teníamos aquí, serían estos dos, ¿verdad? Y este sería A, este sería B. Entonces, fíjense, esta permutación AB si pensamos o antes de seguir, noten que estos dos ciclos se pueden escribir de estas dos formas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en el mismo ejemplo que estaba aquí, en este ciclo es igual a este porque acá la imagen de 1 es 2 y la de 2 es 1. Aquí lo mismo también, ¿verdad? La imagen de 1 es 2 y la imagen de 2 es 1. O sea que se pueden intercambiar el orden de los elementos en estas representaciones en ciclos de tamaño 2. Y vamos a reescribir el último producto, ¿verdad? Que aparece acá, ¿verdad? B sub R y la anterior, ¿verdad? Que sería B sub R menos 1. Vamos a escribir así. En el caso de que la permutación que esté antes de la última es esta misma, pues va a darle identidad. ¿Por qué? Porque si uno hace los cálculos aquí, la imagen de A es B y
Y si me voy en la composición, la imagen de B es A. O sea que la imagen de A es A. La imagen de B es A y me vengo para acá, la imagen de A es B. O sea que en la composición la imagen de B es B. O sea que es cierto que esto es la identidad, ¿verdad? Y estamos representando estos dos últimos ciclos, ¿verdad? Que aparecen aquí en la representación de la identidad como, como estos dos, ¿verdad? Entonces hay varias posibilidades. De hecho aquí lo hubiera escrito al revés, pero bueno. O sea, hubiera puesto la identidad acá. Si fuera así, entonces estas últimas dos serían la identidad, ¿verdad? Si fuera así, noten, estamos diciendo que este es el último, ¿verdad? Entonces pudiese ser que la permutación esta, ¿verdad? La anterior, el primer elemento sea el mismo, pero el segundo sea otro, ¿verdad? Cualquier otro, ¿verdad? Y si eso pasa, entonces la vamos a reescribir así. Noten, aquí el objetivo de hacer esto es que, y observen antes de ver las demás, que en estas permutaciones o en estos productos del lado derecho, el elemento A se movió hacia la izquierda, ¿verdad? Y quedó como de primero. Por ejemplo, aquí estaba A aquí, y en esta otra representación quedó aquí, ¿verdad? Aquí A estaba acá, quedó acá, aquí estaba acá, quedó acá nada más. Y solo ahí, ¿verdad? No queda en ninguna otra parte. Podemos verificar, ¿verdad? Que es cierto que son iguales. Eh, Aquí la imagen si queremos ver la imagen de A, aquí la imagen de A es B, aquí no aparece B, ¿verdad? Entonces la imagen de A es B acá. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Sí sería. La imagen de A es B, ya no aparece B acá, entonces la imagen de A es B. Y en este, la imagen de A aquí no aparece, entonces me vengo hasta acá. La imagen de A es B. O sea, en ambos, la imagen de A es B. La imagen de B, aquí sería A, hago la composición, A, la imagen de A es C, o sea que la imagen de B es C, acá en la izquierda. Y aquí también la imagen de B es C, ¿verdad? Recuerden que las composiciones se evalúan de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces uno no comienza diciendo, la imagen de B es A, ¿verdad? Sino que comienza desde derecha, ¿verdad? Entonces es cierto que la imagen de B es C, ¿verdad? Y la imagen de C, aquí no aparece, entonces me vengo para acá. La imagen de C es A, y aquí la imagen de C es B, sigo en la composición, la imagen de B es A, o sea que en la composición la imagen de C es A. Y es cierto, ¿verdad? Y pueden verificar que estas otras dos igualdades también funcionan, ¿verdad? Y entonces, estas son las otras posibilidades que se pueden dar, que en este caso, fíjense, sería la posibilidad de que esta permutación que está aquí antes tenga este elemento en común, solo que ya como que intercambiado la posición, y este sea cualquier otro, ¿verdad? Y esta sería la otra posibilidad, que es que estos dos sean cualquier otro par de elementos distintos a estos dos, ¿verdad? Y no consideramos el caso de que, por ejemplo, estuviera BA, por ejemplo, por esto, ¿verdad? Si estuviera BA, pues son iguales, entonces realmente sería esta misma posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si ocurriera esta primera opción, entonces el producto de estos dos sería la identidad. Y si eso pasa, entonces como que podríamos quitar esos dos elementos, ¿verdad? De acá, ¿verdad? Y solo quedarían desde R-2 para atrás, ¿verdad? En los otros casos, si fuera cualquiera de estos, entonces lo que vamos a hacer es que aquí en el producto vamos a sustituir esto, ¿verdad? Por la nueva representación, donde lo que hicimos fue recuerden, mover el elemento A, ¿verdad? A la primera posición, ¿verdad? Ok. Ese proceso entonces lo podemos repetir, ¿verdad? Ahora digo, ok, el A me quedó aquí, ¿verdad? Y pienso en el elemento que está antes de este, ¿verdad? B sub R-2. Y puedo volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Como para decir, voy a mover la A hasta la izquierda, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, pues podríamos repetir ese proceso, ¿verdad? Hasta llevar la A, hasta que esté en la primera permutación, ¿verdad? Hasta que esté aquí, ¿verdad? Y fíjense, eso nos obliga a que al final, ¿verdad? Si seguimos haciendo eso, ¿verdad? Tenemos que obtener un producto de R-2, dos ciclos. ¿Por qué? Porque si no, si fueran más, ¿verdad? Por ejemplo, si fueran la misma cantidad que estaba originalmente, si fueran R, la A entonces solo quedaría en la primera permutación, ¿verdad? Y eso quisiera decir, ¿verdad? Que
la imagen de A va a ser otro elemento, no va a ser el mismo A, ¿verdad? Y entonces no sería la identidad, pero esto es la identidad, ¿verdad? Entonces no puede ser, ¿verdad?, que me queden exactamente R elementos, ¿verdad? Sino que se me tiene que pasar algo como esto que dijimos, ¿verdad? Que en algún momento me quede esto, ¿verdad? Y entonces se van a eliminar, ¿verdad? De manera que ya no voy a tener la A por ahí, ¿verdad? Y en todo caso comenzaría a hacer eso con otro elemento, ¿verdad? Pero realmente nos estamos fijando en este A, ¿verdad? Entonces tendríamos R menos 2 ciclos porque se tiene que eliminar un par por ahí, ¿verdad? O sea, tiene que ocurrir esto, ¿verdad? Si no ocurre, la A se iría, como les digo, hasta el inicio, y si eso pasa, ¿verdad? Entonces imagínense que solo fueran estas dos. Entonces la imagen de A es B, pero partimos de que esto es la identidad, ¿verdad? Entonces no puede ser. Tiene que ocurrir esto, ¿verdad? En alguna parte. De modo entonces que me tiene que quedar R menos 2 o menos, ¿verdad? 2 ciclos, ¿verdad? Porque puede ser que se elimine, qué sé yo, 2 parejas de esas, ¿verdad? Y entonces me va a quedar un producto de R menos 2 o menos, ¿verdad? Y por la hipótesis inductiva, ¿verdad? Este entonces es par, que asumimos, ¿verdad? Que si es una cantidad menor que R, pues iba a ser par. Y si este es par, ¿verdad? Entonces R también, ¿verdad? Porque eh, este es par menos 2, ¿verdad? También va a ser par, ¿verdad? Fíjense que aquí se utiliza la inducción recuerden que hay como dos formas, ¿verdad?, de inducción, y esta sería como la segunda forma de hacer inducción, ¿verdad? Y entonces, bueno, la hipótesis inductiva me lleva a que R también tiene que ser par y por tanto, no importa cómo escriba la identidad como producto de ciclos de tamaño 2, sabemos entonces que la cantidad de permutaciones que me van a quedar va a ser una cantidad par, ¿verdad? Ok. Esto es un lema, o sea que realmente es para comprobar un teorema, que es el siguiente. Fíjense lo que dice es, si tomo cualquier permutación alfa en Sn y la escribimos de dos formas distintas como productos de ciclos de tamaño 2, ¿verdad? Eh, pues estos van a ser distintos en general, pero lo que dice el teorema es que la cantidad de elementos que van a aparecer aquí y la cantidad de elementos que van a aparecer aquí, o ambos son pares o ambos son impares. No necesariamente lo mismo, ¿verdad? O sea, este puede ser 8 y este puede ser, aquí pueden haber 8 y aquí podrían haber 6, por ejemplo. No son la misma cantidad, pero ambos pares, ¿verdad? Es lo que dice el teorema. O ambos pares o ambos impares, ¿verdad? Y pues eso viene del lema porque si se da esta igualdad, entonces recuerden que estamos en un grupo y entonces aquí podemos despejar, entre comillas, ¿verdad? Multiplicando por el inverso a ambos lados. Y entonces multiplico a ambos lados por el inverso de esto, ¿verdad? Aquí me va a quedar la identidad, ¿verdad? Pero aquí me queda ese elemento, ¿verdad? El inverso de todo esto, ¿verdad? Y por propiedades del inverso, ¿verdad? Recuerden que pasaba como en las matrices, ¿verdad? Como que se da vuelta al producto. El último me queda de primero con el inverso y el primero me queda de último, ¿verdad? Y todos los demás también cambian de orden ahí. Pero el inverso de un ciclo de tamaño 2 es el mismo, ¿verdad? Y podemos verificarlo así fácilmente, por ejemplo, o aquí mismo lo habíamos dicho, ¿verdad? Este era un ciclo arbitrario de tamaño 2, y entonces si este por esto me da la identidad, significa que el inverso de este es el mismo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir el inverso de este, como es un 2 ciclo, ¿verdad? Ciclo de tamaño 2, va a ser el mismo, y de todos los demás también, ¿verdad? Significa entonces que la identidad se escribe como un producto de R elementos acá y S elementos acá y R elementos acá, ¿verdad? O sea, S más R elementos. Por el lema anterior, entonces esta cantidad tiene que ser par, ¿verdad? Y si R más S es par, significa que R y S ambos son pares o R y S ambos son impares, ¿verdad? Porque si uno es impar y el otro par, la suma de impar con par, ¿verdad? Me da impar, ¿verdad? Por tanto, entonces tenemos que cualquier permutación la puede escribir ya sea como una cantidad par de 2 ciclos, ¿verdad? Un producto de una cantidad par de 2 ciclos o una cantidad impar, ¿verdad? Eso fíjense que como que inspira a definir el concepto de permutación par
y permutación impar. Como uno se imaginaría, las permutaciones pares van a ser las que cuando uno las escribe así, ¿verdad? Como productos de ciclos, me queda una cantidad par de elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que tomamos aquí, me quedaron 4. Entonces esta permutación es par. Ya sabemos que esta no es la única forma de escribir esta permutación, ¿verdad? Pero si la escribo de otra manera, igual va a ser una cantidad par, ¿verdad? Y entonces decimos, en ese sentido, que esta, ¿verdad? Es una permutación par, porque cuando se escribe como producto de 2 ciclos, me quedan 4, que es par, ¿verdad? Y similar, ¿verdad? Las que pues me quedan con una cantidad impar, pues se le va a llamar permutación impar, ¿verdad? Y se puede comprobar, está como ejercicio, entonces los dejo a que lo intenten ahí, que el conjunto de todas las permutaciones pares es un grupo y es un subgrupo de Sn, por tanto, ¿verdad? Porque es un subconjunto de Sn. Por ejemplo, aquí ya está uno de los pasos, ¿verdad? Verificar que está la identidad, pero con el lema ahí está, ¿verdad? La identidad sería una de esas permutaciones pares. Faltaría comprobar entonces para ver que es un subgrupo, ¿verdad? Pues acuérdense que teníamos varios criterios, ¿verdad? Que una sería hacerlo con aquel de un solo paso, ¿verdad? Que si tomo 2 permutaciones que están en el conjunto, entonces esta también va a estar ahí, ¿verdad? Esa era una forma. Y la otra era hacerlo en 2 partes, ¿verdad? Ver que los inversos están y ver que hay cerradura, ¿verdad? Serían las 2 formas de hacerlo, ¿verdad? Pero eso se los dejo ahí. Ese grupo resulta que es bastante importante y se le llama grupo alternante de grado n. Se nota así como A sub n, ¿verdad? Y la A viene de que se le llama alternante. Lo de alternante es por razones que estos grupos están asociados, me imagino que han de haber escuchado alguna vez por lo menos mencionar de teoría de Galois, que es una, digamos, subrama de esta rama del álgebra abstracta, que estudia propiedades de polinomios, ¿verdad? Y por ahí fue que surgió la demostración de que los polinomios de grado mayores o iguales que 5, no existe una fórmula así como la fórmula cuadrática, ¿verdad? Para las raíces. Entonces hay razones ahí para llamarles a estas, ¿verdad? Permutaciones pares, grupo alternante. Y de hecho aquí creo que hacen un ejemplo en el libro. Déjenme ver. Digo aquí, sí, por aquí está. Aquí hacen un ejemplo. Si les llama la atención esto, lean este párrafo ahí. Que es como, el por qué se le llama grupo alternante, ¿verdad? Fíjense, ese grupo alternante, uno como que se lo podría imaginar, ¿verdad? Si dividimos todo Sn como las permutaciones pares por un lado y las impares por otro lado, como que era esperado que eso sea como que mitad y mitad, ¿verdad? Y eso es lo que dice este teorema, que el orden de este grupo A sub n, ¿verdad? Es el orden de Sn, que ya habíamos dicho que era S factorial dividido entre 2, ¿verdad? N factorial dividido entre 2. De modo que, por ejemplo, si tengo S6, entonces A3, ¿verdad? Va a tener la mitad de elementos que S6, ¿verdad? 6 factorial, 120, ¿verdad? 5 por 6, 30, por 4, no, 120, bueno, es más grande más bien, ¿verdad? Y entonces este va a tener la mitad de esas permutaciones, ¿verdad? Veamos la prueba, es bastante fácil, bueno, una vez que ya uno la ve, ¿verdad? Porque este tipo de cosas, si a uno le dicen demuestre esto, no sé qué se le ocurriría. De hecho, ese tipo de ejercicios es bastante interesante. A veces ponérselo a uno, o que uno se lo plantee como, ok, esto es lo que me presenta el autor del libro. ¿Qué pasaría si a mí me tocara demostrar que esto es cierto? Eso muchas veces es un buen ejercicio, aunque las cosas ya estén hechas, porque hay veces que a uno se le ocurren ideas diferentes, ¿verdad? Y quizás no sea, porque fíjense, esta prueba solo tiene cuatro líneas, digamos. Eh, Quizás de repente a uno se le ocurra una que no sea tan corta, pero no importa que no sea tan corta, sino que uno tenga sus propias ideas, y eso es bastante bueno.
fíjense la idea. Para cada permutación impar, dice alfa, la permutación alfa por esta, ¿verdad? Va a ser par, porque si esta es impar es que aquí hay una cantidad impar de ciclos de tamaño 2, ¿verdad? Le agrego 1, entonces tengo una cantidad par, ¿verdad? Por la propiedad de cancelación de grupos, si tomo otra permutación beta distinta de alfa, entonces el producto de alfa con esta y beta con esta van a ser distintos, ¿verdad? Porque por la cancelación, ¿verdad? Cancelo acá, entonces alfa tiene que ser distinto de beta. De manera que entonces la cantidad de permutaciones impares es menor o igual que las pares, ¿verdad? O sea, de repente esta no es la única par, ¿verdad? Digamos que le asigno a esta que es impar, podría asignarle otra, ¿verdad? Entonces estaría diciendo que las impares, la cantidad de impares es menor o igual que las pares. Pero si intercambiamos el papel, o sea, si aquí comenzamos diciendo que esta es par, le agrego otra, un ciclo, ¿verdad? Entonces la nueva va a ser impar y va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, concluiría que la cantidad de permutaciones pares sería menor o igual que las impares. Si una es menor o igual que la otra y viceversa, significa que es la misma cantidad, ¿verdad? Y entonces, como ya sabíamos que el orden de Sn era n factorial, entonces la cantidad de permutaciones pares es n factorial entre 2, que era lo que precisamente decía el teorema, ¿verdad? Fíjense que este grupo alternante va a funcionar bastante como ejemplo para algunas cosas que hagamos más adelante. Entonces, hay que tenerlo como, así como, por ejemplo, cuando comenzamos, si se acuerdan, hablábamos de aquel grupo D4, ¿verdad? Eh, el grupo diédrico, ¿verdad? De las, ¿cómo se llama? Simetrías del cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí va a pasar que va a ser bien común que diga en algo de lo que hagamos más adelante, considere el grupo A3, ¿verdad? Y observe que esto pasaba en A3, ¿verdad? Uno de los que más se utiliza es este A4, y entonces hasta nos dan una tabla ahí de multiplicación para A4. Fíjense, A4 es un subgrupo de S4, ¿verdad? S4 tiene 4 por 3 por 2, o sea, 12 por 2, 24 elementos, ¿verdad? O sea que A4 tiene 12 elementos, que son estos de aquí, ¿verdad? Y aquí incluso ya le dan una representación en ciclos, ¿verdad? Para ellos. Algunas ya como ciclos de tamaño 2, ¿verdad? Otras no, ¿verdad? De hecho, esta es la representación en ciclos disjuntos, ¿verdad? Y recuerden que ya sabemos que o se puede escribir como un solo ciclo disjunto, como esta de acá, o como un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Como esta de acá, ¿verdad? Estas serían todas, ¿verdad? Uno puede ponerse a verificar, por ejemplo, es obvio que estas son pares, ¿verdad? Pero esta, pues habría que escribirla como ciclo, ¿verdad? 1 con 3, 1 con 2, con el método, entre comillas, que vimos en la demostración, ¿verdad? Y van a ser pares, ¿verdad? O sea, para cada una de estas puede ser lo mismo. 2 con 3, 2 con 4, ¿verdad? 1 con 2, 1 con 4. Y todas estas van a ser pares también. La tabla esta, la forma de leerla, es que acá, qué sé yo, de repente como para ver, noten que en la tabla se ve una especie como de simetría, ¿verdad? No exactamente, pero si ustedes como que solo le dan una ojeada así, se ven algunas especies como de patrones ahí, ¿verdad? No tan exactos, pero creo que esa es la razón para que esto lo hayan denotado así. Porque realmente estos valores lo que representan es, 10 representa esta de acá, alfa sub 10, ¿verdad? Entonces, bueno, una es que es más corto escribir 10 que alfa sub 10 o que escribir esto, ¿verdad? Y la otra creo que es también para ver ese tipo de como patrón que se ve aquí, ¿verdad? No tan perfecto, pero sí se ve algo ahí como que uno podría de repente deducir algunas cosas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde les digo, más adelante puede ser que nos digan, recuerde que en el grupo A4 ocurría que alfa 6 por alfa 7 era alfa 6 por alfa 7 es alfa 9 y alfa 9 es esta de acá, ¿verdad? Entonces hay que tener presente esta tablita, ¿verdad? Así como teníamos presente la tablita para D4, ¿verdad?
Y de hecho ahí en el libro, ¿verdad? Utilizan la tabla para ver cómo eso también se utiliza de manera similar a como utilizamos o a como hicimos allá con D4, pero ya no para un cuadrado, sino que para un tetraedro, ¿verdad? Y cada una de estas permutaciones representa una simetría del tetraedro, solo que aquí pues ya hay más opciones, ¿verdad? Rotaciones en diferentes direcciones, ¿verdad? Algunas reflexiones y así, ¿verdad? De hecho aquí solo están presentando las rotaciones, o sea que aquí solo serían rotaciones nada más, ¿verdad? Si, reflexiones, como esta figura no tiene, digamos, ¿cuál sería la forma de decirlo? Simetría en el mismo sentido del cuadrado, ¿verdad? Que uno pone el cuadrado y uno le pone un eje aquí en medio, ¿verdad? Entonces, lo que está acá se repite al otro lado, ¿verdad? Pero si hacemos lo mismo con un tetraedro, lo ponemos un eje ahí como que en medio, ¿verdad? Desde el vértice este, ¿verdad? Hasta acá, no se da ese mismo tipo de simetría, ¿verdad? Es debatible eso, ¿verdad? Porque si uno lo parte convenientemente, podría ser que sí, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que dicen es que todas estas representan rotaciones, ¿verdad? Del tetraedro, y entonces que cuando uno hace estas operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hago, como les dije ahorita, alfa 6 por alfa 7, según esto era alfa 9, ¿verdad? Alfa 6 por alfa 7. Y de hecho acá, cuando decimos, fíjense acá dice, alfa 3 por alfa 8. Normalmente entonces uno diría alfa 3 por alfa 8, alfa 6. ¿No? Alfa 3 por alfa 8. Fíjense que aquí esto puede generar un poquito de confusión porque recuerden que la operación de composición la hacemos al revés, ¿verdad? Y alfa 8 por alfa 3, este grupo no es abeliano, entonces fíjense que no da lo mismo, ¿verdad? Alfa 8 por alfa 3, ¿verdad? Así que aquí las están escribiendo como que en el sentido usual, y uno escribe en los grupos, pero si se ponen a pensar de hecho, sería bueno como verificar por lo menos hacer una, por ejemplo, de estas que son de tamaño 3, por ejemplo, alfa 5 por alfa 6, para asegurar ahí el orden con que se hace la operación. Copiémoslas. Alfa 5 es 1, 2, 3. Alfa 6, 2, 4, 3. 1, 2, 3. 2, 4, 3. No sé si la hacemos manualmente, ¿verdad? La imagen de 1, bueno, aquí no está, entonces la imagen de 1 es 2, ¿verdad? La imagen de 2 es 4, aquí no está, entonces la imagen de 2 es 4. La imagen de 3 es 2 y aquí la imagen de 2 es 3, o sea que la imagen de 3 es 3, no ocupo ponerla, ¿verdad? La imagen de 4, a ver, seguí con 4 porque vamos a ver, concluí que la imagen de 2 era 4, ¿verdad? La imagen de 2 es 4 si ya no aparece. Entonces por eso seguía 3, la imagen de 3 es 2, aquí la de 2 es 3, o sea que la de 3 es 3, no es necesario ponerlo. Y como estamos en A4, solo estamos permutando 4 elementos, pues no hay nada más que hacer. Entonces me queda 1, 2, 4. 1, 2, 4 es alfa 12, ¿verdad? O sea que se está haciendo al revés, noten, ¿verdad? O sea que aquí en la tabla lo están escribiendo así, alfa 3, alfa 8, por ejemplo, en este ejemplo. Pero realmente, vamos a ver, ¿cuál sería la forma de decirlo? Alfa 5 por alfa 6, alfa 5 por alfa 6, alfa 12. Ah, no, pero está bien, ¿verdad? O sea, está bien. No, pensé que había un detalle ahí sobre el orden. Alfa 5 por alfa 6 me da alfa 12. Ya tomando en cuenta, ¿verdad? O sea que sí, la tabla está tomando en cuenta que la operación se hace de acá para acá, ¿verdad? Ok, entonces no hay ningún problema. Eso porque como teníamos una tabla para D4, por ejemplo. Bueno, pero en D4 eran composiciones también, ¿verdad? Así que no habría problema. Allá también entonces se leería de la misma forma. Okay.
Entonces tengan presente esta tablita como que fuera una especie de tabla de fórmula, ¿verdad? Para hacer cálculos en A4 y consideren, de repente yo me imagino que debe haber algún ejercicio aquí que diga, haga esa tabla para A5, por ejemplo. Vamos a ver. Ese es un ejemplo clásico. Yo me acuerdo de haber hecho eso en algún momento, no sé si por ganas o porque estaba como un ejercicio en el libro. Vamos a ver. Posibles de órdenes de elementos. Ta, 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 ta. Cualquier cantidad de ejercicios hay aquí, ¿no? Estos son bastante importantes, fíjense. Prueben que AN no es abeliano para todo n mayor o igual que 4. No, son cosas bien particulares, pero no veo que me pidan aquí, saque la tabla ahí para tal A sub algo, ¿verdad? O por lo menos no lo veo, ¿verdad? Bueno, con esto entonces, fíjense, terminamos esta sección, ¿verdad? Este capítulo, perdón, y entonces vamos a hacer una prueba de esto de aquí en una semana, o jueves o viernes. Yo creo que mejor voy a hacer jueves, porque fíjense que los viernes se me complica, la verdad, y por eso ya les he dicho un par de veces, no, la vamos a mover para el lunes o para el sábado, creo que les he dicho también, ¿verdad? Entonces, creo que mejor la voy a dejar para el próximo jueves, ¿verdad? Y bueno, como les dije, cuando uno trae ya escrito las cosas, pues avanza mucho más rápido. No sé si tienen alguna consulta. No. Bueno, creo que no conviene avanzar ahorita porque ya la temática aquí cambia bastantito con respecto a lo que se venía haciendo. De hecho, solo déjenme ver, aquí está el teorema que les decía, fíjense lo que dice. Todavía no sabemos qué es esto, pero todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones. O sea, aquí ya están involucrando a los grupos esos de permutaciones, ¿verdad? Y en muchas cosas, como les digo, aquí fíjense que los ejemplos que se utilizan en todas estos capítulos de aquí en adelante son de los que hemos venido trabajando, ¿verdad? Los UTAL, por ahí está D4, y por aquí, pues, no me extrañaría que esté A4 en alguna parte, ¿verdad? Está el mismo D4. Y aquí lo relacionan con funciones. Hablan de S4, fíjense. Entonces, es importante que este capítulo no lo dejen así como, no le entendí y de todas maneras la prueba no vale tanto, ¿verdad? Porque va a estar apareciendo eso a cada rato. Entonces es como que en cálculo uno no le pare mucha bola a las derivadas y después quiera ir a integrar, pero en los métodos de integración hay que derivar también, ¿verdad? Entonces no se puede dejar eso ahí como en el aire, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos hoy un poco temprano, como les digo, como traía ya listo esto, pues avancé más rápido ahí. Traten igual de practicar lo más que puedan de los ejercicios de acá, por lo menos de los impares, ¿verdad? Que tiene sugerencias. Aquí yo me imagino que ya se han dado cuenta ustedes que hay ejercicios que son bastante prácticos, ¿verdad? Y hay problemas que sí, como que uno no haya que hacer. Yo les recomiendo que traten siempre, aunque no los completen, que traten de hacer de esos problemas que se ven como complicados, ¿verdad? Como para ir viendo cómo se hacen esas cosas, aunque sea probando uno, ¿verdad? Y recuerden que me pueden preguntar. Al final no es lo mismo nunca esas pruebitas que les estoy poniendo así en línea, ¿verdad? Que a uno en un examen presencial le digan, pruebe tal cosa, ¿verdad? Pues ustedes saben seguramente, si han tomado algunas clases de la carrera, que eso es común que pase, ¿verdad? Así que es bueno irse acostumbrando, ¿verdad? Puede ser que de repente la siguiente clase, estructura 2, ya la tomen presencial y entonces si no han practicado tratar de hacer pruebas de este tipo, pues allá les puede ir mal, ¿verdad? Entonces traten de agarrar siempre problemas ahí de demostrar. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos la próxima semana. Saludos a todos.
Profesor, Dígame, dígame. yo le iba a preguntar, ¿verdad que el grupo de el conjunto de permutaciones impares no sería un grupo, verdad? No, como no tiene la identidad, ya desde ahí ya no Ah, es grupo. sí. Entonces yo le iba a preguntar si una prueba podría ser, por ejemplo, en la primera prueba salió Ujú, una afirmación de que la unión de dos subgrupos nunca puede ser un grupo. ujú, ujú. No es que nunca, sino que no necesariamente, ¿verdad? Ah, O sea, sí, porque, por ejemplo, si unís los enteros con la suma, con los reales con la suma, pues entonces te quedan los reales con la suma, ¿verdad? Que sí es un grupo. Entonces, lo que pasa es que no siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si son disjuntos, es bien probable que no sea, que la unión no sea un grupo, ¿verdad? Pero hay casos en los que sí, ¿verdad? Y el caso más trivial es el que uno esté contenido en el otro, ¿verdad? Y entonces cuando se hace la unión, ya Sí, automáticamente sí creo que algo funciona. así decía la prueba, que la unión Ujú. de dos conjuntos que no tienen elementos en común no puede ser un grupo, algo así creo que era. Que no tienen elementos en común. Ajá. Ah, bueno, ahí si no tienen elementos en común y los dos son grupos, el problema sería que la identidad es única, ¿verdad? Y entonces, Desde al ahí no. tomar, sí, ya Ajá. desde ahí fallaría, ¿verdad? Sí. Ok. Muchas Ujú. gracias por Vaya, pues.